La historia de nuestro país, las razones fundamentales de la existencia de nuestro país, del Salvador del mundo, radican en el cristianismo. Y somos un país cristiano, no solo por las encuestas que así lo dicen, y que la inmensa mayoría de la población es cristiana, sino por el hecho de que estamos constituidos sobre raíces y fundamentos cristianos. Y nuestro nombre pues es suficientemente, una razón suficientemente elocuente como para darnos cuenta de eso. Y eso solo se comprende con el estudio histórico de nuestras raíces y de nuestra identidad. Hay mucha confusión con respecto a la época preindependiente. Se cree que fuimos colonia de España, cuando eso en realidad no fue así. Éramos parte de la monarquía española, éramos parte integrante del reino de Guatemala, súbditos de su majestad española, tan españoles como un andaluz de esa época. Eso a veces se pierde de vista y hace que la independencia sea un fenómeno que también no se comprenda del todo bien. Pero sí, tiene usted razón, el conocimiento de la historia nos conduce siempre a nuestras raíces cristianas y a la identidad cristiana de El Salvador. Saludos cordiales amigos del Toque Te Queda, bienvenidos a una edición más de su canal alternativo. Nos encontramos con una autoridad de la historia nacional e internacional, una de las voces que están destacando durante los últimos tiempos en las redes sociales y medios de comunicación en El Salvador, el licenciado José Carlos Parada. Conocer la historia de nuestro país es algo fundamental, en el sentido de que nos permite saber de dónde venimos, por qué hemos venido hasta acá y entendernos a nosotros mismos. No sirve, como algunos creen, para predecir el futuro es incognoscible, pero sí por lo menos para entender el presente y para hallarle sentido a muchas cosas que sin la historia no lo tendrían. Los estudios de historia en el país han sido abandonados desde hace alrededor de unos 70 años. A finales de los 40, 50 el sistema educativo los relegó. Y la reforma educativa de Bene, que en los años 70 les dio el tiro final. Así que todos los salvadoreños, independientemente de la generación que sean, adolecemos de una gran ignorancia en torno a nuestras raíces históricas. Así que me parece fundamental estudiarlas, divulgarlas y motivar a la gente sobre todo a leer mucho y leer bien. El sistema educativo de El Salvador está hecho precisamente para dejarnos en el analfabetismo más total. Y todas las reformas que se han hecho y todos los ajustes que los ministerios de educación han hecho en el sistema educativo no ha sido sino para empeorarlo. Y prueba de ello es que los estudios históricos han sido relegados prácticamente a la nada. Pues eso para mí es un aliciente precisamente para hablar sobre temas históricos. Para mí la historia es algo así como entrar al cine a ver una película tarde, más o menos como a la mitad de la película. Si no nos sentimos impulsados, impelidos a preguntar a nuestro alrededor, aunque sea molestando a los que están a nuestro alrededor, ¿qué ha pasado? ¿Quién es ese? ¿Qué ocurre aquí? Si no nos sentimos impelidos a hacer ese tipo de preguntas, vamos a terminar la película sin entenderla en lo más mínimo. Así que la historia de los países, de las civilizaciones, de las culturas son como, digámoslo así, usemos esa metáfora, como una película a la que hemos entrado ya estando esta comenzada. Es de rigor enterarnos qué ha sucedido antes, porque de lo contrario, nada tendrá sentido. ¿Qué precio hemos pagado o estamos pagando los salvadoreños por no conocer nuestra propia historia? Un precio altísimo hemos pagado por no conocer nuestra historia. La historia reciente de nuestro país es una historia de fracasos, de desastres, de tipo político, social, económico. Nuestros habitantes están huyendo del país para establecerse en otros. La economía no flotaría si no fuese por todo ese éxodo que hemos tenido. Y cada gobierno que viene, que no es el único aspecto importante del político, pero hay que considerarlo, cada gobierno que viene resulta ser peor que el anterior. Hasta el punto que parece que este pozo en el que estamos cayendo no tiene fondo. El precio, insisto, es alto y como los votantes pues usan su criterio para escoger a los gobernantes, en la medida en que no sabemos quiénes somos,
y de dónde venimos, nuestras decisiones suelen ser erradas y con eso hay que vivir. Y no se ve solución en el horizonte, no veo la posibilidad hoy por hoy o a corto plazo de que los estudios históricos se retomen en los currículum de educación básica. No veo eso posible porque los funcionarios que están ahí precisamente insisten en que la historia es una ciencia vana, ociosa, no productiva, digamos. Y con la historia se va todas las humanidades, los estudios filosóficos, las ciencias sociales, como le llaman algunos, y eso es terrible y nos desubica, nos convierte en un pueblo sin raíces, sin identidad, y los que más sufren y los que más sufren las consecuencias en este sentido son los jóvenes, que creen saberlo todo cuando en realidad ya no saben nada. Este desconocimiento de la historia nacional en el caso de El Salvador podría convertirse eventualmente en un atentado contra los principios cristianos que todavía la mayoría de población cree o piensa creer. La ausencia de estudios históricos en los currículos de educación básica conducen a la generalidad de las personas, y hablo de todas las generaciones, a creer de que la historia de nuestro país empezó en el día de la independencia. La historia de las personas empieza el día en que se les pone un nombre, o sea, prácticamente desde que nacen, o incluso desde que son concebidos. Nuestro país fue concebido y nació como nación, como unidad, inmediatamente después de la conquista con Pedro de Alvarado, a quien debería considerárselo como el padre de la patria. La historia de El Salvador va más allá de la independencia y cubre 3 siglos de paz y de prosperidad preindependientes bajo la égida de la corona de la monarquía española, que en nuestro país está completamente ignorada y dejada de lado desde hace, insisto, 70 años. La visión romántica que en las escuelas medio enseñan ya casi no, y de hecho creo que ya eso está completamente liquidado, que se enseñaba sobre los próceres está completamente equivocado. Nuestros personajes históricos merecen nuestro respeto porque son nuestros ancestros, ellos han posibilitado que estemos aquí. Debemos respetarlos, comprenderlos y conocerlos y venerarlos. Pero la veneración no significa darle paso o coludir con la mentira. Hay que entender a nuestros próceres y a nuestros personajes históricos con sus virtudes, pero también con sus defectos. De lo contrario, no vamos a tener una idea clara de los acontecimientos históricos y vamos a estar como en un ensueño de fantasías y de ilusiones que nada tienen que ver con la realidad. La historia es una ciencia muy rigurosa. Y los próceres, como cualquier ser humano, también tenían sus defectos. En particular, el padre Delgado, José Matías Delgado, a quien también debe y puede considerársele sin la menor duda padre de nuestra patria. Para poder comprender efectivamente su aporte y su papel en la constitución de nuestra identidad, que no fue una colaboración menor, sino yo diría más bien sustancial, hay que entender no solo sus virtudes, sus aciertos, sus éxitos, sus grandes proezas, sino también sus errores, sus equivocaciones, porque de otra manera, insisto, no vamos a comprender quiénes somos. Pero sí, mientras permanezcamos en ese ensueño de virtudes falsas y de agiografías, más que biografías de nuestros próceres, de historia no sabremos mucho. Problemas como la corrupción, la violencia, que han sido crónicos, por lo menos durante las últimas décadas en El Salvador, podrían comprenderse mejor a la luz de la historia y resolverse también a la luz de la historia. Resolverse lo dudo, comprenderse sin duda. La violencia en nuestros países tiene raíces étnicas y de abandono de valores profundas, y que al ir viendo la evolución que esta caída, que esta debacle, que esta decadencia en las costumbres, en la moralidad, ha ido
sucediendo en nuestro país, pues también nos hace entender por qué es que hemos llegado hasta la situación en la que estamos, en la que tenemos ya por primera vez en la historia un gobierno completamente coludido y asociado con el crimen organizado, me refiero al gobierno actual. Esto no es una cuestión casual, esto es fruto de una evolución, de un recorrido histórico que prácticamente ha impuesto esa realidad que estamos viviendo ahora y que no es nada agradable ni nada feliz. Ha ido terminándolo imponiendo casi como una ley de la historia. Un poco complicado de explicar en este momento, pero sin duda alguna el conocimiento de la historia nos ayuda profundamente a entender estos fenómenos. A mí los estudios de historia ambientados en la realidad de nuestro país no hacen sino llevarme a un profundo pesimismo. Pero es un pesimismo paradójico que me impulsa a actuar y no a cruzarme de brazos. Yo diría que podríamos pensar en el pesimismo de Héctor en Troya, de la Ilíada, que sabía que si salía de las murallas a combatir a Aquiles iba a morir, porque Aquiles era invencible, era invulnerable. Entonces aquí vemos a Héctor, a uno de los más grandes ejemplos que la historia nos ha dado, en una especie de pesimismo existencial y totalmente fundado en la realidad. Es decir, él no tenía ninguna razón para andar con una sonrisa en la cara y con lentes rosas haciendo ver el futuro de Troya como brillante, pero eso no le impidió ofrendar su vida, salir, dar el paso adelante e ir a combatir a Aquiles, y murió. Y ahí tenemos el mejor ejemplo que la humanidad nos ha dado, porque el valor de las causas no reside en qué tan populares sean estas, o qué tan fáciles de lograr o de conseguirle y cosecharle éxitos tengan las causas. Las causas valen por sí mismas. Y en este caso concreto, como le digo, la historia me ha llevado a un profundo pesimismo que paradójicamente me lleva a actuar. Y por eso es que hago estos videos para ilustrar, tratar de compartir un poco de lo que tengo, de lo que he leído con otras personas que tal vez no tienen la oportunidad de tener los libros a los que he tenido yo acceso. Y creo que en este caso los audiovisuales son el mejor camino, y las redes sociales.